Módulo Constitución Política del Estado. Curso Derechos y Garantías Fundamentales. Objetivo: analizar y reflexionar sobre el catálogo de derechos que nos presenta la Constitución Política del Estado. Asimismo, los deberes que estipula, acciones de defensa, acciones de libertad, acción de amparo constitucional como parte de los derechos y garantías. Empezamos este apartado respecto a los derechos fundamentales. ¿Qué entendemos por derechos fundamentales? Inicialmente tenemos que entender que se trata de derechos subjetivos, es decir, derechos que acompañan a las personas de carne y hueso, a las personas físicas, a los seres humanos. Son derechos subjetivos pertenecientes universalmente a todos los seres humanos en calidad de personas, en calidad de ciudadanos, en calidad de personas con capacidad de obrar o personas bajo alguna condición o circunstancia. Quisiera dejarme entender un poco esta clasificación. Por ejemplo, gozamos de un derecho a la vida. Este es un derecho que gozamos por el solo hecho de ser seres humanos. Gozamos de un derecho a la propiedad privada. Sin embargo, para ejercer este derecho tenemos que ser personas con capacidad de obrar. Gozamos de derechos políticos, sí, pero para ejercer este derecho tenemos que tener mayoría de edad o tenemos que cumplir alguna edad como requisito. Por ejemplo, si buscamos ser un asambleísta, tenemos que tener 18 años, pero para otros cargos es posible de que los requisitos sean 30 años, 25 años, etc. Volviendo a esta idea, los derechos fundamentales son derechos subjetivos que pertenecen universalmente a todos los seres humanos y que varían su ejercicio conforme al estatus, a la condición, a la circunstancia en la cual se encuentra un ser humano. Voy a volver a dar un ejemplo. Una mujer embarazada, por ejemplo, goza de un derecho fundamental, la inamovilidad funcionaria, es decir, no se la puede despedir, no se la puede retirar del trabajo del empleo. Sin embargo, ese es un derecho que acompaña a la mujer cuando se encuentra en esta circunstancia, es decir, cuando se encuentra embarazada. Lo mismo sucede con el varón. El varón, el padre de familia, goza de la inamovilidad funcionaria durante el primer año de vida del bebé. Volviendo a la idea, los derechos fundamentales entonces son derechos subjetivos que pertenecen universalmente a todos los seres humanos y conforme al estatus, conforme a la circunstancia, a la condición en la cual se encuentren, pues van irradiando, van cubriendo a estas personas. En tanto, derechos fundamentales son exigibles mediante todo un sistema de garantías constitucionales, es decir, todo el entramado de la Constitución, todo el entramado de las instituciones de gobierno tienen una finalidad y es respetar y hacer exigibles estos derechos fundamentales. ¿Qué derechos fundamentales reconoce el texto constitucional boliviano? Creo yo que es una buena manera de repasar esta teoría de los derechos fundamentales. Primero, el texto parte reconociendo derechos fundamentales en tanto bienes primarios. Esta clasificación se encuentra entre los artículos 15 y 20. Los artículos 15 y 20 de la Constitución les presenta el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a los servicios básicos. Todos estos derechos son pensados como bienes primarios, derechos fundamentales que el Estado se obliga a cumplir a su población. En ese sentido, este primer conjunto de derechos fundamentales que aparecen en el texto constitucional, entre los artículos 15 y 20, podríamos pensarlos como derechos fundamentales en tanto bienes primarios. Inmediatamente después, la Constitución va a reconocer un conjunto de derechos civiles. Si le prestan atención al conjunto de derechos civiles, todos ellos giran en torno a la libertad. Hablábamos en el módulo anterior que la libertad fue
el eje que caracterizó al constitucionalismo liberal, es decir, la libertad como uno de los valores más importantes. Los derechos civiles giran en torno a la libertad de pensamiento, giran en torno a la libertad de locomoción de la persona, giran en torno a todas las facetas posibles de la libertad. Hay algo muy curioso que sucede en el texto constitucional boliviano. Generalmente, dentro de los derechos civiles se encontraba el derecho a la propiedad privada. Sin embargo, como Bolivia abraza desde 1938 el constitucionalismo social, la propiedad privada será concebida como un derecho social. Si ustedes le prestan atención, los artículos dedicados a la propiedad privada se encuentran en el acápite denominado derechos sociales. Volvemos a los derechos civiles. Los derechos civiles entonces serían derechos relacionados al ejercicio de la libertad. Inmediatamente después tenemos los derechos políticos. Los derechos políticos son derechos relacionados al ejercicio de la ciudadanía. Si muy bien en Bolivia todos los seres humanos nacidos en Bolivia son ciudadanos, esta ciudadanía la empiezan a ejercer a partir de los 18 años cuando pueden participar como electores. Los derechos políticos vendrían a ser el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a participar en la configuración de los órganos de poder, de las instituciones, en ejercer cargos públicos, pero también en controlar, es decir, en desarrollar esta actividad de control social. Entonces los derechos políticos vendrían a ser un tipo de derechos civiles extendidos al ámbito o al campo público. Luego tenemos los derechos sociales. Algo muy curioso, la Constitución parte hablándonos de los derechos del medio ambiente y de los derechos de la naturaleza. Acá hay un giro muy interesante que llama la atención. Este giro interesante lo ha tematizado, lo ha puesto en la mesa de debate un jurista argentino llamado Raúl Eugenio Zaffaroni. Zaffaroni le llama la atención que el texto constitucional boliviano y el texto constitucional ecuatoriano nos hable de derechos de la naturaleza, de derechos de otros seres vivos. Los derechos de la naturaleza en Bolivia, que abren el acápite de derechos sociales, nos van a hablar de no solamente el derecho al medio ambiente, sino del derecho de otros seres vivos. Esta idea del derecho de otros seres vivos viene a ser el punto de partida para tematizar los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales, los derechos de las generaciones futuras, etc. Es decir, acá hay una dimensión de derechos muy sui generis, muy especial, que vale la pena tematizar. Junto con los derechos sociales, que son derechos de prestación positiva, son derechos que el Estado tiene que financiar, prever, desarrollar institucionalmente, desarrollarlo con recursos humanos. Junto a estos derechos sociales tenemos los derechos a la salud, los derechos a la educación, los derechos de los trabajadores, los derechos de la familia, los derechos de la niñez. Todos estos vienen a ser derechos sociales. Luego tenemos en el texto constitucional algo que es característico de los textos constitucionales latinoamericanos, que son los derechos de pueblos indígenas. Los derechos de pueblos indígenas en Bolivia son derechos un tanto más extensos, no solamente en su enunciación o en su contenido, sino también en su ambición práctica. Los derechos de pueblos indígenas en Bolivia tienen una condición distinta. ¿Por qué? Porque Bolivia, al ser un Estado plurinacional, reconoce un derecho de libre determinación a los pueblos indígenas. ¿Dónde se encuentra reconocido este derecho a la libre determinación? En el artículo 2 de la Constitución Política del Estado. El artículo 2 señala que algo previo a la existencia del Estado boliviano serían los pueblos indígenas originarios campesinos, que tienen una existencia precolonial y que mantienen un derecho de libre determinación, el cual impacta no solamente en su autogobierno, sino también en el ejercicio de su propia justicia, la justicia indígena originario campesina. Y los derechos de pueblos indígenas pues nos van a abrir paso al pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico tiene distintas expresiones, pero podríamos resumir para este curso en dos expresiones del pluralismo jurídico. Primera, protecciones externas, y segunda, restricciones internas. ¿Qué son protecciones externas? El Estado garantiza que los pueblos indígenas tengan
la posibilidad de desarrollar sus instituciones propias, sus formas de gobierno propias, reconoce sus territorios, reconoce sus autoridades, reconoce sus prácticas de justicia y las protege, protecciones externas. Es decir, evita que otras instituciones del Estado intervengan, interfieran, dañen de alguna manera estas instituciones, estas prácticas, estos sujetos, estos bienes, ¿sí? A ello lo llamamos protecciones externas. Pero a la vez plantea un conjunto de criterios llamados restricciones internas. ¿Qué son las restricciones internas? Pasan por una vigilancia del Estado de que en la práctica de la justicia indígena no se vulneren derechos humanos, en particular el derecho a la vida, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa y otros, pero por sobre todo el derecho a la vida. En ese sentido, sí a la justicia indígena, en tanto las sanciones de la justicia indígena no vulneren derechos humanos. Sí a las prácticas de justicia indígena, en tanto estas prácticas no vulneren derechos de terceros o derechos de otras personas. Entonces, protecciones externas, se protege a los pueblos indígenas, pero restricciones internas, es decir, se supervigila que las prácticas no vulneren derechos humanos. Hay todo un debate respecto a estas restricciones internas, es decir, hasta qué punto el sistema de justicia ordinario u occidental debería intervenir con el sistema de justicia indígena. Pues bien, hay autores, hay tendencias, hay corrientes que señalan que no debería hacerlo, que un auténtico pluralismo jurídico debería dejar en una completa libre determinación y autonomía a los pueblos indígenas, y hay otras corrientes más cercanas a los derechos humanos que señalan que sí es válido, sí se reconoce los derechos de pueblos indígenas, pero hay un límite. Hay una cláusula específica que evita que los pueblos indígenas vulneren en sus prácticas derechos humanos. Bueno, el debate está abierto, pero los derechos de pueblos indígenas que se encuentran en el texto constitucional, en el artículo 30, son derechos extensos que posibilitan pensar también los diseños estatales, los diseños de gobierno de una manera distinta. La Constitución también va a reconocer dentro de estos derechos sociales los derechos a un conjunto de grupos, llamémoslo grupos que necesitan una protección especial. Por ejemplo, adultos mayores. La Constitución se va a preocupar de establecer un conjunto de derechos, de artículos destinados a los adultos mayores, privados de libertad. De la misma manera, la Constitución va a establecer un conjunto de derechos de los privados de libertad, de las personas que se encuentran en cárceles, en detención, ya sea preventiva o ya sea cumpliendo alguna pena, alguna sanción. También vamos a tener los derechos que, por ejemplo, pudieran asistir en sí a cualquier persona en una condición de discapacidad. En ese sentido, pues los derechos de grupos especiales son derechos destinados, como se indica, a grupos que por distintos motivos precisan un tipo de resguardo especial. Luego, la Constitución va a terminar con derechos a la educación y los derechos a la comunicación. Los derechos a la educación, que son parte de los derechos sociales, y los derechos a la comunicación, que van a girar en torno a los derechos que se tiene, tanto de informar, los derechos que puedan tener las personas que trabajan en el ámbito de los medios de comunicación, de la prensa y otros. La otra cara de los derechos son los deberes. El otro lado de los derechos son los deberes. Los deberes vienen a ser aquel requisito necesario de cumplimiento para poder hablar de derechos. Hay sociedades, hay culturas que exigen el cumplimiento de un conjunto de deberes antes de poder hablar de derechos. Los deberes se encuentran en el texto constitucional en un solo artículo, el artículo 108, hay toda una enunciación de deberes que vendrían a acompañar a los derechos establecidos en la Constitución. Inmediatamente después de los deberes tenemos un conjunto de garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son garantías del ejercicio de estos derechos. Si muy bien el enfoque de las garantías gira en torno al debido proceso, podríamos hablar de que las garantías constitucionales pueden estar presentes en distintos momentos de la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, el enfoque está
concentrado, está dirigido hacia la idea de debido proceso. ¿Qué es un debido proceso? En Bolivia, y bueno, en otras partes del mundo, todo proceso jurídico tiene que garantizar algunos principios, entre ellos el principio de inocencia. Uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. La culpabilidad debe ser construida. Quisiera que esto se me entienda. Si existiera una condición mágica para que una persona que cometió un delito pueda ser fácilmente identificable, pues no necesitaríamos un proceso, un debido proceso, un proceso penal, por ejemplo. Pónganse a pensar, si una persona que comete un delito, por ejemplo, se volviese de un determinado color, se volviese verde, no necesitaríamos un procedimiento de averiguación de la verdad ni un procedimiento penal. Simplemente todas las personas que se volvieron verdes las tomaríamos presas y les pediríamos que confiesen su delito. En ese sentido, como eso no sucede, como no hay esta condición mágica, cuando sucede un delito y se toman presas a las personas, aparece la noción de debido proceso. Es decir, si se toma presa a una persona, se la toma presa en condición de sospechoso. Uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Se toma presa a esta persona y tiene que ser sometida inmediatamente al cuidado de un juez que tiene que garantizar el cumplimiento de sus derechos. Por ejemplo, la libertad es la regla y la detención preventiva solamente debería operar cuando exista riesgo de fuga, riesgo de obstaculización del proceso o algún riesgo inminente que hace necesario que la persona espere el proceso en cárcel, es decir, tenga una detención preventiva. Mientras no exista aquello, se tiene que garantizar la libertad de la persona, se tiene que garantizar un juez probo, un juez natural, se tiene que garantizar la aplicación de la norma. La norma tiene que ser muy clara para aplicarla contra una persona. Entonces, la idea del debido proceso significa que tiene que haber un conjunto de pautas racionales, transparentes, orales, públicas, contradictorias, el derecho a la defensa. Todo este entramado se encuentran en las garantías constitucionales que tienen por finalidad proteger a los derechos fundamentales que gozan todas las personas, todos los seres humanos, en tanto sean personas, ciudadanos, personas con capacidad de obrar o personas bajo alguna condición o circunstancia. En el siguiente apartado hablaremos un poco de las acciones de defensa que acompañan el cumplimiento de estos derechos. Síntesis. Los derechos fundamentales son subjetivos y pertenecientes universalmente a los seres humanos en calidad de personas, ciudadanos, personas con capacidad de obrar y personas bajo alguna condición o circunstancia que se encuentra el ser humano. Son derechos fundamentales los derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, derechos de pueblos indígenas. La Constitución Política del Estado también nos indica derechos de grupos especiales, derechos de comunicación. Este apartado gira en torno a las acciones de defensa. Sin embargo, antes de empezar las acciones de defensa, quisiera puntualizar algo más respecto a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, si bien se encuentran en el texto constitucional, también se los encuentra en declaraciones de derechos humanos. El artículo 256 de la Constitución es muy claro cuando señala que los derechos reconocidos en declaraciones internacionales en materia de derechos humanos, que declaren derechos más preferentes, derechos que puedan ser mejores a los que se encuentran establecidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. Es decir, los derechos que encontramos en declaraciones internacionales de derechos humanos pueden ser en determinado momento tematizados por el Tribunal Constitucional y aplicados de manera preferente a lo que se encuentra establecido en la Constitución Política del Estado. Les doy un ejemplo. Imaginemos que por X o Z motivos se impulsa un referéndum respecto a la pena de muerte. Es muy posible de que este referéndum, que tenga por finalidad
instituir la pena de muerte en Bolivia pueda ser ganado y se desarrolle una reforma en la Constitución en base a este referéndum. Un tribunal constitucional podría tomar la declaración del Pacto de San José de Costa Rica o alguna declaración similar de derechos humanos y señalar que el derecho a la vida está por encima de esta resolución introducida por un referéndum, por ejemplo. En ese sentido, los tribunales constitucionales tienen por finalidad velar el amplio reconocimiento y cumplimiento de derechos humanos, de declaraciones de derechos humanos. Otro elemento. Los derechos fundamentales y los derechos humanos se plantean siempre en su mayor extensión posible. Es decir, un tribunal tiene que garantizar la mayor extensión de un derecho, por ejemplo, a la libertad, de un derecho a la propiedad, y tendrá que ser el caso concreto, tendrán que ser las circunstancias de un caso concreto que, en búsqueda de efectivizar el cumplimiento de ese derecho, pues se lo limite o se lo regule. La limitación y regulación de un derecho siempre se produce mediante una norma infraconstitucional. Puede ser una ley, puede ser una sentencia u otro. Pero el texto constitucional, la Declaración de Derechos, siempre plantea un derecho absoluto, bastante amplio. Por ello, no debería llamarles la atención, o por lo menos no debería sorprenderles, que la Constitución establezca, por ejemplo, salud para todos de la manera más amplia o educación para todos de la manera más amplia. ¿Por qué? Porque de no hacerlo estaría restringiendo la primera fuente de interpretación de un derecho. Para poder lograr el cumplimiento de ese derecho será una norma infraconstitucional, es decir, una ley o una sentencia, la que determine el modo de aplicabilidad y de cumplimiento más efectivo. Por ejemplo, un derecho a la salud gratuito, universal, pues será, me imagino, una ley, será una sentencia, será una disposición que señale y que diga, bueno, para el correcto cumplimiento de este derecho, para que no se vulneren otros derechos, pues partiremos con un reconocimiento de salud básica, primaria, etcétera, es decir, atención de determinadas enfermedades, síntomas, yo qué sé. En ese sentido, la Constitución siempre va a plantearnos este carácter absoluto de los derechos y siempre va a buscar que, si hay otros textos internacionales en materia de derechos humanos que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, pues bien, que se apliquen de manera preferente sobre la Constitución. Bueno, ¿cómo hacemos vivibles, cómo hacemos que estos derechos se cumplan, se manifiesten, se desarrollen en la vida cotidiana de las personas? Pues bien, esto es posible a través de las acciones de defensa. Las acciones de defensa pertenecen a una parte muy interesante del derecho constitucional, que es el derecho procesal constitucional. La Constitución boliviana reconoce o nos presenta un menú muy interesante de acciones de defensa. La primera es la acción de libertad. No solamente es la primera porque sea la primera que se presenta en nuestro texto constitucional, sino porque tiene un origen en una norma muy antigua, una norma del siglo XVII, que viene a ser el habeas corpus. El habeas corpus era una institución que se desarrolla en Inglaterra y que se refería a la posibilidad de que las personas puedan exigir la libertad de aquella persona que está presa de manera indebida o de manera ilegal, etc. Habeas corpus significa presentar el cuerpo, ¿no? O sea, habeas corpus que traigan el cuerpo, que presenten el cuerpo de esta persona, sobre todo frente a desapariciones forzadas, privaciones de libertad abusivas que se daban en las monarquías despóticas, ¿no? Hablamos en particular de que el habeas corpus estuvo presente entre la Revolución Inglesa de 1651, el gobierno de Oliver Cromwell, es decir, la presencia de gobiernos que en determinado momento tomaban presas a las personas, las hacían desaparecer y bueno, esta acción aparece, es una acción que se promueve contra el uso abusivo del poder. Bueno, la acción de libertad en el texto constitucional boliviano gira en torno a tres elementos. Primero, toda persona que crea que su vida está en peligro, dice el texto, es decir,
la vida es uno de los primeros valores que protege la acción de libertad. Toda persona que esté indebidamente privada de libertad. Entonces la libertad es el segundo valor. Y el tercero, toda persona que esté indebidamente procesada y se le amenace con restringirle de su libertad, pues bien, todas estas personas podrán plantear una acción de libertad. Si la persona siente que su vida está en peligro o está privada de libertad, pues la acción de libertad, la acción llamada también de habeas corpus en otras legislaciones, podrá ser planteada de inmediato, porque hablamos de dos valores muy fuertes. La libertad, que como ustedes saben por los módulos anteriores, fue el motor del constitucionalismo liberal, entonces la libertad como uno de los valores centrales, y la vida que viene a ser otro de los valores centrales presentes durante el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, la vida es un derecho muy importante. Entonces la acción de libertad viene a ser una acción planteada para resguardar estos derechos. Luego tenemos la acción de amparo constitucional. La acción de amparo constitucional es una acción que se plantea cuando un particular o una autoridad intenta restringir, suprimir o amenaza con restringir o suprimir derechos reconocidos por la Constitución. Bueno, el sentido común nos señala y nos dice de que antes de plantear estas acciones, que son acciones heroicas, son acciones que se plantean cuando no hay otra posibilidad, se debería buscar agotar todos los medios previos posibles. O sea, es decir, por ejemplo, si alguien está restringiendo el derecho a la educación, se debería intentar reclamar a la autoridad, mandar una nota, tal vez agotar alguna instancia administrativa de reclamo, etc. En ese sentido, la acción de amparo constitucional aparece cuando no hay otra alternativa, es decir, cuando la autoridad o un particular restringe o amenaza con restringir y todas las otras opciones, todas las otras vías, los otros caminos han sido agotados y pues no hay otra posibilidad más que plantear este recurso heroico llamado acción de amparo constitucional. La acción de amparo constitucional cubre todos los derechos de la Constitución, sin embargo son mucho más efectivos otro tipo de acciones. Por ejemplo, si están por restringirle a usted el derecho a la libertad, no use amparo constitucional, use la acción de libertad, es más inmediata, tiene un procedimiento mucho más expedito. En cambio, el amparo constitucional tiene un procedimiento particular, se tiene que ver si se agotaron las vías previas, etc. Entonces, la acción de amparo aparece cuando no hay otra alternativa más que pedir el amparo de la Constitución, la tutela por parte de los jueces, una tutela constitucional. Luego tenemos la acción de protección de privacidad. Esta acción fue introducida en la reforma constitucional del año 2004, se la denominaba habeas data, es decir, que presenten el dato. Es una acción que emerge de este mundo moderno en el cual vivimos, un mundo donde los datos de las personas circulan en las redes sociales, un video, una foto, información que nos pueda molestar, puede circular en las redes sociales. Entonces, esta acción tiene por finalidad conocer, objetar, eliminar o rectificar datos personales relacionados a la intimidad y privacidad de una persona o de su familia. Todo aquello que dañe la imagen, la reputación, todo aquello que dañe los derechos de intimidad. Esta acción de protección de privacidad lo que va a lograr es que un juez ordene que X o Z plataforma o X o Z institución que guarda estos datos pues los rectifique o que permita y dé a conocer qué persona subió esta información, con qué objeto y la legalidad de este objeto, ¿no? Entonces la acción de protección de privacidad es una acción que corresponde también a estos tiempos modernos, tiempos líquidos, donde existe podríamos decir, una movilidad muy fuerte de datos. Inicialmente estas acciones estaban pensadas para evitar que las personas erróneamente, por ejemplo, aparezcan en las centrales de riesgo de créditos bancarios. Por ejemplo, que te asomes a pedir un crédito bancario y que te digan no se lo concedemos porque un señor con su mismo nombre y apellido está en la central de riesgo, y allí uno podría plantear una acción de protección de privacidad para rectificar ese dato y poder acceder a una serie de ejercicios de derechos
relacionados a un crédito bancario, por ejemplo, ¿no? Entonces la acción de protección de privacidad aparece como un complemento de la acción de libertad, de la acción de amparo constitucional, pero el derecho que está protegiendo viene a ser la privacidad, la intimidad, la imagen y la reputación. Luego tenemos la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad opera cuando de la aplicación de una norma jurídica uno puede ser restringido, puede ser suprimido de algún derecho reconocido en la Constitución. Las leyes cuando intentan hacer efectivo un derecho, muchas veces tienden a suprimir o a eliminar una parte de este derecho. Entonces, una acción de inconstitucionalidad aparece cuando una persona pueda ser afectado por una norma jurídica que es contraria a la Constitución. En este caso, el Tribunal Constitucional tiene que revisar la norma jurídica que se la acusa de promover una vulneración de derechos y tiene que revisarla y contrastarla con la Constitución. Si el tribunal considera que la norma efectivamente le está vulnerando un derecho, pues dejará sin efecto esa norma, ¿sí? Generalmente el tribunal tiene que dejar esta norma sin efecto erga omnes, es decir, para todas las personas. Sin embargo, podría ser una interpretación adecuadora de la norma, señalando de que la norma está vigente, pero en tales casos la norma no deberá ser interpretada de esta manera porque vulneraría derechos. La acción de inconstitucionalidad también puede ser utilizada en un sentido abstracto. Sin embargo, allí solamente pueden utilizarla determinadas personas, por ejemplo, asambleístas. Un diputado, un senador podrá hacerle la consulta al Tribunal Constitucional respecto de la constitucionalidad de una determinada norma. Sin embargo, las personas que no somos ni diputados ni senadores, podemos hacer uso de la acción de inconstitucionalidad si de la aplicación de esta norma a nosotros se nos restringe algún derecho. Es decir, cuando llega un momento en el cual van a aplicar una norma que nos va a restringir un derecho y esa norma es efectivamente, literalmente, una norma contraria a la Constitución Política del Estado. Finalmente tenemos la acción de cumplimiento y la acción popular. La acción de cumplimiento es una acción muy particular, es una acción que se plantea contra servidores públicos que incumplan la Constitución o que incumplan la ley o que incumplan cualquier otra norma o resolución con fuerza de ley. Ahí hablamos de servidores públicos que, por ejemplo, no nos quieran dar algún tipo de servicio, algún tipo de derecho, no quieran cumplir con alguna parte de la Constitución o con alguna parte de la ley. Entonces, este servidor público negligente podrá ser obligado por un juez o por el Tribunal Constitucional a que cumpla con la Constitución y la ley y que deje de vulnerar un derecho que es un derecho inherente a una persona. Y finalmente tenemos la acción popular. La acción popular, que se encuentra reconocida en nuestra Constitución, es una acción destinada a precautelar los derechos colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza de la Constitución. La acción popular ha sido planteada, la experiencia que se tiene en países como Colombia, en otros países como Perú, han sido planteadas para precautelar sobre todo derechos colectivos, derechos que pertenecen a una colectividad, derechos relacionados al medio ambiente, vulneración del medio ambiente, al patrimonio colectivo, por ejemplo, una tierra comunitaria de origen, una TCO o un territorio indígena. Son acciones que tienen por finalidad evitar que alguna acción, tanto de un privado como del gobierno, pueda vulnerar estos derechos. Las acciones de defensa, como les decían, son acciones que deberían de plantearse como recursos heroicos, es decir, inicialmente deberíamos agotar todas las medidas posibles para lograr el cumplimiento de nuestros derechos, reclamar ante la instancia pública, ante la instancia administrativa, reclamar al privado que está intentando o amenazando vulnerar el derecho, y solamente cuando encontramos una negativa fuerte, una negativa que pone en riesgo nuestros derechos, recurrir a estas acciones heroicas que ponen en funcionamiento
una buena parte del sistema judicial y ponen en funcionamiento al Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el encargado de resguardar y de proteger la Constitución, de interpretar la Constitución. Un solo elemento, también es parte de estas garantías constitucionales la prohibición de suprimir, restringir los derechos cuando estamos delante de un estado de excepción. Los estados de excepción son los llamados estados de sitio, ¿no? Cuando había un desorden durante la Edad Media, pues el rey determinaba sitiar un lugar, es decir, rodearlo militarmente el lugar para contener la revuelta que pueda darse en este espacio. Entonces eso era un estado de sitio. El estado de excepción vendría a ser algo más genérico. Bueno, el estado de excepción se da cuando existe alguna catástrofe ambiental, por ejemplo, pónganse a pensar un terremoto, una inundación, que supone que tenemos que actuar rápidamente y muchas veces tengamos que pasar por encima de los procedimientos legales, por ejemplo, de asignación de recursos. Bueno, pues muy bien, se declara un estado de excepción y se puede pues activar procedimientos mucho más rápidos, es decir, se pone en suspenso una buena parte del ordenamiento jurídico para responder rápidamente a esta catástrofe. También se puede dictar un estado de excepción cuando estamos en una guerra. Imagínense de que recibimos un ataque de un país vecino. En ese sentido tenemos que reaccionar rápidamente, hay que resguardar a la población, entonces se declarará un estado de excepción y se podrá actuar sin la necesidad de observar procedimientos, ¿no? Y finalmente, cuando se amenaza la estabilidad de un estado, por ejemplo, imagínense un grupo terrorista que empieza a hacer un conjunto de actividades ilícitas, pues bien, se podrá declarar el estado de excepción en una región y se podrá tomar presas a algunas personas, interrogarlas, pero los derechos fundamentales, a eso voy, no pueden ser suspendidos, restringidos en base a estas presuposiciones, puesto que la Constitución establece que los estados de excepción tienen que ser cuidadosos con el resguardo de los derechos fundamentales. En ese sentido, si alguna persona considere que en un estado de excepción se le está vulnerando algún derecho, podrá recurrir a un juez y solicitar la tutela judicial correspondiente. En este sentido, los derechos fundamentales se garantizan mediante este conjunto de acciones y de tutelas. Sin ellas, los derechos no podrían ser vividos, no podrían ser efectivos, no podrían ser vida cotidiana. Muchas gracias. Síntesis. Las acciones de defensa en la Constitución Política del Estado son parte del derecho procesal. La acción de libertad tiene origen en el habeas corpus. La acción de amparo constitucional cuando supriman o amenacen restringir o suprimir derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado. La acción de protección de privacidad para conocer, objetar, eliminar o rectificar datos personales bajo los principios de intimidad y privacidad. La acción de inconstitucionalidad cuando es afectado por una normativa jurídica contraria a la Constitución. La acción de cumplimiento por el incumplimiento de la Constitución Política del Estado o de la ley por parte de servidores públicos. Acción popular cuando se restringen los derechos colectivos.